de tener a Montse Boix como buena periodista y acompañante para moderar la sesión de hoy desde Meta. Bueno, ella ya sabéis que trabaja en los servicios informativos y que es una investigadora y una activista ciberfeminista que ayuda mucho al tema del sesgo de género bueno, en concreto al sesgo androcéntrico del conocimiento libre en Internet, y creo que es muy importante que esté hoy con nosotras y yo te lo agradezco mucho, Monse. Y tenemos a Rosalía Romero, que está en Sevilla, un poquito más lejos, y con la que espero no tengáis ningún problema en escucharla. Como sabéis, Rosalía tiene una vida bastante paralela a la de Ana de Miguel. Es doctora en filosofía por la Universidad Complutense, discípula de Celia Amorós. Formó parte del seminario Feminismo e Ilustración y es profesora de Filosofía y de Historia del Pensamiento Feminista en el Máster de Estudios de Género de la Universidad de Sevilla. No me voy a extender en las presentaciones para que tengamos tiempo, bueno, para lo más importante que tenemos hoy, ¿no? Y Ana de Miguel, pues también amiga, compañera de Metalibrería y de tantas otras cosas. Ella es profesora titular de Filosofía Moral y Política de la Rey Juan Carlos y dirige el curso ya clásico entre nosotras de Teoría Feminista e Historia de la Teoría Feminista en la Universidad Complutense. Y su último libro, que también presentamos aquí, fue el de Ética para Celia, que dio mucha conversación, como espero que hoy también la dé que es sobre el que vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre Flora Tristán, feminismo y socialismo. Algunas quieren hacer algunos espacios de socialismo free, pero parece que no lo van a conseguir mientras nosotras sigamos aquí, ¿no? Y lo primero de todo, voy a leer el manifiesto de apoyo a María Salmerón. Nos parece importante en este momento hacer esta lectura, puesto que en ciudades como Sevilla, Madrid y otras muchas, en estos momentos está teniendo lugar una manifestación de apoyo. Y nosotras, nuestra manera de estar presentes es leyendo este manifiesto. Desde la plataforma en apoyo a María Salmerón exigimos que el Gobierno lleve ya la petición de su indulto al Consejo de Ministros. Ha pasado más de un año de silencio administrativo desde que lo solicitó la última vez. El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla envió el pasado 29 de marzo una providencia por la que insta a María a entrar en prisión en un plazo de 15 días. Ha estado 3 veces a punto de entrar en la cárcel por respetar la decisión de su hija de no ver a su padre, un hombre condenado por maltrato habitual a 21 meses de prisión y que nunca llegó a pisarla. Un maltratador no es un buen padre. Pedimos apoyo a toda la sociedad para acabar con la justicia patriarcal y el acoso institucional que sufren las mujeres víctimas de violencia de género por proteger a sus hijas e hijos. Sin más, empezamos la sesión de hoy y le doy la palabra a Rosalía, ¿no? Ella va a empezar. Encantada, Rosalía. Bueno, encantada, yo también, Margarita, y muy agradecida a Metalibrería y especialmente a ti por abrirnos estos espacios tan importantes en los que estamos participando y un ejemplo de ello es esta noche. Bien, esta tarde-noche. Bien, quiero sumarme de una forma muy particular al apoyo a María Salmerón y a Miriam Ruiz Salmerón. A mí me coge muy de cerca este caso porque Miriam Ruiz Salmerón ha sido mi alumna en su periodo de estudiante de bachillerato. Y quiero enviarles un fuerte abrazo a las dos,
Y a Miriam, pues decirle que mucho ánimo, ella está estudiando en Irlanda y está viviendo pues un momento muy duro. Entonces yo, para terminar con este apoyo, quiero invitar a una reflexión. Cuando consigamos el indulto tenemos que pensar en cómo exigir una amnistía para este caso, que tiene a estas mujeres, parece, condenadas de por vida. Entonces siempre con el miedo en el cuerpo de que vaya a venir la siguiente notificación procedente del juzgado para declarar. Han sido múltiples las declaraciones que han tenido que hacer. Bueno, una historia muy larga. Entonces yo creo que desde una postura, desde mi humildad, porque no soy jurista, pero que tenemos que ir pensando en que las personas especialistas en estas cuestiones pues nos alumbren para pedir una amnistía a este caso y cerrarlo porque les va a costar la vida por el largo periodo de sufrimiento que llevan, tanto la madre como la hija. Bien, bueno, pues mi apoyo total. Bien, también, por otra parte, quiero agradecerle a Montse Boix que esté esta tarde aquí en esta presentación con nosotras. Bueno, la voz de Montse Boix la conocemos porque la escuchamos diariamente. No, a mí me resulta muy familiar, la identifico en el momento que la escucho en cada informativo en televisión española, cuando ella habla de muchas noticias internacionales, nos la cuenta siempre muy bien, y entonces es un orgullo que esté aquí en la presentación de este libro. Montse Boix. Montse, un saludo. Por otra parte, agradecerle también a mi compañera Ana de Miguel, que trabajar con ella pues es un privilegio, una amiga tan querida para mí y una persona con la que he aprendido muchísimo en nuestra larga amistad. Bien, pues esta antología que hoy presentamos es la segunda edición. La primera se presentó en 2003, salió en 2003 y la presentamos en esa misma fecha. Las primeras presentaciones, claro, habría otras después y otras actividades, puesto que verdaderamente ha sido una antología muy exitosa, porque claro, se trata de una pensadora muy importante por muchos motivos, Flora Tristán. Flora Tristán es una mujer que murió jovencísima, murió de cansancio, enfermó de cansancio y de soportar tanta adversidad como el patriarcado le opuso a cada periodo y casi a cada momento de su vida. Fue una mujer que en lo personal luchó muchísimo, le tocó vivir en las primeras décadas del siglo XIX bajo la legislación del Código Napoleónico y sufrió pues desde que la obligaron a casarse siendo una niña con el patrón del taller donde ella trabajaba, hasta sufrir poco después lo que hoy llamamos violencia de género por parte de su marido, el intento de violación de su marido a su hija, a Lynn, a la madre de Paul Gauguin, por cierto, el intento de asesinato de su marido a ella cuando ya se había separado, ya no vivían bajo el mismo techo, en fin, un sinnúmero de adversidades propias de un patriarcado de coerción, como lo llama la filósofa Alicia Puleo, un patriarcado de coerción donde la crueldad de la ley se suma a todas otras muchas crueldades, ¿no? Y la dureza y la intransigencia, ¿no?, de aquel periodo en el que las leyes nos
nos definieron como eternas menores de edad. Bien, pues aún así, la brillantez y la gran capacidad de Flora Tristán es algo que a mí me sorprendió desde el primer momento y sigue sorprendiéndome cada vez que lo pienso. Es muy difícil de explicar cómo tiene una obra tan amplia y de tanta calidad escrita en tan poco tiempo. Concretamente en esta antología, que tiene un estudio introductorio hecho por Ana de Miguel y por mí, y también un prólogo a la edición que hoy presentamos, a la segunda edición. Concretamente en esta antología hemos hecho una selección de extractos de sus obras más conocidas. No me atrevo a decir de sus obras más importantes, y ahora digo por qué, brevemente explicaré por qué. Las obras más conocidas son Peregrinaciones de una paria, una obra en la que cuenta su viaje a Perú y que ello le ha proporcionado al mundo a la gente del mundo de la literatura que conoce su obra, que la reivindique como la primera crítica de la opulencia de la sociedad europea y de las contradicciones de la sociedad europea que claro que de algunas maneras pues allí sufrieron bajo el colonialismo. Entonces, esa aportación que ella hace haciendo unas críticas tan pertinentes tanto al colonialismo europeo, a la explotación del emergente sistema capitalista en aquel entonces, ¿no? En la época en que ella vivió, que decía que era más duro y que era a sus ojos mucho más explotador que la propia sociedad esclavista, que la vida del proletariado y de las proletarias también, claro, proletarios y proletarias, era mucho más dura que la de los esclavos y las esclavas, llega a decir. Entonces, Flora Tristán es reivindicada como una autora peruana, De hecho, sabéis que hay un premio Nobel peruano, Vargas Llosa, que tiene una obra escrita sobre ella, una obra literaria sobre ella y sobre su nieto Paul Gauguin, la reivindican. Aunque su obra está escrita en francés, y no solamente estas Peregrinaciones de una paria, sino también toda su obra y concretamente el resto de los extractos de nuestra antología son de paseos en Londres, en la que hace un análisis de las distintas instituciones y las distintas realidades que viven las mujeres, desde las prostitutas, las mujeres prostitutas en la ciudad de Londres, las mujeres obreras, las mujeres y los hombres en las prisiones. Es decir, hace un análisis muy, muy rico y muy crítico, porque hay una descripción detallada de la realidad social en la que se vive en aquel momento en Londres, ¿no? En la ciudad de Londres. Y por otra parte, recogemos párrafos y extractos muy interesantes de Unión Obrera, que es donde ella hace el diseño, donde Flora Tristán hace el diseño de lo que serán los sindicatos obreros, tan importantes en la posteridad, ¿no? A lo largo de los siglos XIX y XX, y que tanto han significado para las luchas y el progreso de la clase trabajadora. Bien, pues además de señalar estas obras tan importantes, me gustaría destacar que tiene un opúsculo, pero no por breve, es menos importante e interesante, sobre todo por la actualidad
que sigue teniendo en nuestros días, que es sobre las mujeres inmigrantes. La traducción del título en español puede ser cómo recibir, cómo dar apoyo a las mujeres extranjeras, ¿no?, que llegan a nuestros países europeos. Y es interesantísimo el diseño que ella hace en esta obra y en otras muchas, ¿no? La capacidad que tiene de planificación y de descripción realmente es muy ilustrativa y muy enriquecedora para quienes queremos aprender a diseñar políticas feministas en el siglo XXI, ¿eh? Y no estoy hablando de ningún tema que sea ajeno a las necesidades que seguimos teniendo en el momento presente. Bien, por otra parte, destacaré que en la actualidad, aunque seguramente Ana de Miguel sobre esto va a hablar, va a hacer comentarios muy interesantes por la formación que ella tiene tan extraordinaria en el feminismo del siglo XIX. Bueno, me estoy refiriendo a que Flora Tristán da un giro a la historia del feminismo europeo y, si bien recoge todas las aportaciones del feminismo ilustrado, habla de Mary Wollstonecraft, de Anne Weller, pero ella da un giro al feminismo de clase y se dedica a estudiar la situación de las mujeres obreras, junto también con el análisis de las mujeres inmigrantes al que antes me he referido. Entonces, este hecho, pues, es el motivo por el que en la actualidad se reivindica como una autora clásica de los análisis de la interseccionalidad de las opresiones, ¿no? Y yo quiero decir que estoy muy contenta de que tengamos como referente de los análisis de la interseccionalidad a Flora Tristán, porque si bien Flora Tristán analizó problemáticas de subgrupos del grupo de las mujeres, como son las mujeres proletarias, las mujeres obreras, las mujeres inmigrantes, las mujeres prostitutas, en su obra también está recogido todo lo que constituye, todo lo que define la opresión que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, padecemos y sufrimos en la sociedad patriarcal. En el caso concreto de Flora Tristán eran fundamentalmente, tenían mucha importancia las leyes que en aquel momento existieron sobre el matrimonio y la patria potestad para el padre y marido, el padre de familia y marido, y todo lo que ello conlleva, ¿no? Bien, pues me parece que hecha esta exposición de la importancia que tiene Flora Tristán, voy a terminar refiriéndome a lo que significa Flora Tristán en la historia del socialismo, que si bien por una parte recoge las aportaciones de los socialistas utópicos, ¿no? Particularmente ella conoció a Fourier en Francia, también le dedica un capítulo en paseos en Londres a Robert Owen, y que fue el fundador de las cooperativas. En fin, tiene una relación muy estrecha con el socialismo utópico y recoge el espíritu reformista de esta corriente del socialismo, pero da pasos muy importantes, ¿eh? Y como nosotras defendemos en nuestro estudio, en Flora Tristán se encuentra ya el concepto de plusvalía, ¿eh? El análisis de la plusvalía que desarrolló Marx en su obra El Capital, lo hemos encontrado en su obra Paseos en Londres, aunque no tiene el reconocimiento en la teoría marxista de que ella haya sido la primera autora que ha analizado
pormenorizadamente cómo se produce el mecanismo de plusvalía en el funcionamiento económico del sistema capitalista. Entonces, en este sentido, se suma un motivo más para señalar la amplitud de temáticas y la amplitud de pistas y de nuevas ventanas que se van abriendo, ¿no? El sinnúmero de aspectos a que da lugar la vida y la obra de Flora Tristán, que sin lugar a dudas nuestra sociedad de hoy tiene, por desgracia, una continuidad clara y expresa con esa obra y con el análisis de ese momento histórico, a pesar de que hace ya 2 siglos que dejamos atrás, pues esas primeras décadas del siglo XIX. Entonces, es triste decirlo, pero sigue teniendo, no solamente es una autora clásica, por lo que nos aporta y por lo que nos dice del momento histórico en el que vivió y por lo que es útil para todas las épocas, dada la perspicacia y la sagacidad que tienen sus análisis sobre la condición humana, sino que también nos sirve como referente para luchar contra las trabas que hoy el patriarcado todavía tiene entrecruzadas en nuestras sociedades, no de patriarcados de coerción, sino patriarcados de consentimiento, que son donde, como la sociedad donde nosotras y nosotros vivimos, ¿no? Donde hay una igualdad formal, una igualdad ante la ley, pero que queda mucho por superar en la realidad concreta, en la realidad concreta de las mujeres en su pluralidad. Bien, pues yo creo que si hay algo que aclarar, lo voy a hacer con mucho gusto luego cuando se abra el turno de palabra a las personas que estáis en el público. Muchas gracias, Rosalía. Bueno, al tema, que yo quiero deciros por qué leer a Flora Tristán hoy en 2022, una autora que, quieras o no, nace a principios del siglo XIX y muere en 1843 o 44, muere 4 años antes de que Marx y Engels publiquen el Manifiesto Comunista, porque el Manifiesto Comunista, que estremeció a Europa y cambió el devenir de la historia al tener esa consigna de proletarios de todos los países unidos, no tenéis que perder más que vuestras cadenas. Lo que hace Marx es llamar a la acción a la clase trabajadora. Lo que la obra de Marx, una de sus grandezas, es que se da cuenta de que nada ni nadie va a cambiar la situación de miseria e ignorancia, de brutalidad de la clase obrera en el siglo XIX, si no es ellos mismos, que tienen que organizarse en partidos políticos, que tienen que recurrir a todas las armas que puedan, porque si no, nadie va a hacer nada por cambiar su situación, ni siquiera las buenas personas, que miren su situación con compasión o con piedad, tampoco van a ser capaces de hacer nada real por cambiar la situación. Bueno, digo esto porque esa va a ser una de las diferencias que quiero tratar entre Flora Tristán, su socialismo, y por eso la seguimos considerando una socialista utópica, en cierto modo, y bueno, voy a empezar por ahí, pero es que antes quería decir que Flora Tristán hay que leerla porque las obras clásicas, es verdad, ya lo ha dicho Rosalía Romero, pero es que nunca dejan de hablarnos. Es una de sus definiciones de qué es una obra clásica, una obra que nunca deja de decir lo que tiene que decir y que nos habla a través del tiempo, además a personas de diferentes generaciones. A las jóvenes os dirá unas cosas,
a las que ya tenemos más experiencia en el planeta y en la vida nos dice otras, pero a todas no nos deja indiferentes, porque hablaba de la emoción de que María Salmerón nos hubiera respondido. Y es que Flora Tristán es increíble, yo la he estado releyendo hoy para venir aquí e inmediatamente te transmite una emoción tan fuerte que es increíble cómo lo hace. En 2 párrafos, sea en el capítulo ¿Por qué menciono a las obreras?, sea en el capítulo Mujeres públicas, que es como denomina a las mujeres prostituidas, sea en cualquier capítulo de Paseos por Londres, cuando se mete a ver cómo están los locos en los psiquiátricos, cómo están los obreros de las fábricas de cerveza, las obreras en las fábricas textiles, cómo es que se metió en todos los lados. Se metió en el Parlamento, en el Parlamento inglés, disfrazada de árabe, de musulmán, perdón, porque no podían entrar las mujeres tan siquiera. No es que no pudieran votar, no es que pudieran ser elegidas, es que tenían prohibido entrar en el Parlamento inglés. Entra disfrazada de varón, la lleva un amigo, diputado inglés, y deja un comentario admirable. Dice, porque les ve dormitando a la mayoría de los parlamentarios en los escaños. Y dice, ya entiendo por qué no quieren que entremos en el Parlamento, para no ver cómo duermen allí tranquilamente. Bueno, estos los que estaban impidiendo que las mujeres tuviéramos ni siquiera derecho a entrar en el Parlamento para contaminarlo, como en las sociedades etnológicas que debería ser de amorosa al tocar allí. Bueno, pues Flora Tristán, de verdad, es que son varios fragmentos de obras distintas, pero siempre fragmentos completos, y es comenzar a leerla y comenzar a sentir una preocupación, unas ganas de hacer algo para mejorar la situación de la clase obrera, para mejorar la situación de las mujeres, que es por eso por lo que es una clásica y nos sigue hablando. Y todo esto además con argumentos muy claros y racionales, que es lo que tienen casi todas las obras clásicas. Mucha emoción, por un lado, que te atrapan y te llevan a querer hacer algo, y mucha racionalidad y claridad. Eso es lo que ella aúna. Ahora, ¿por qué leerla también a esta tan feminista como socialista? Bueno, porque nos va a explicar muchas cosas de las relaciones en general, de las históricas y de las actuales, entre el feminismo y el socialismo. Entre estas dos grandes corrientes teóricas y estas dos grandes militancias, porque es que el feminismo y el socialismo es lo que decía antes de Marx, es que son teorías para la acción. Puedes hacer una tesis doctoral sobre ellas sentada, pero te llevan a implicarte de alguna manera con la transformación de la sociedad. Bueno, entonces, de ahí, ¿qué podemos extraer? Porque para el debate, como podemos aclararos o explicar más cualquier aspecto de las obras de Tristán, pero el debate bien puede girar sobre las relaciones entre el feminismo y el socialismo o el marxismo. Entonces, bueno, voy a decir una serie de ideas en relación con esto. Flora Tristán la consideramos una pensadora de transición entre el feminismo de raíz ilustrada, que son todos los feminismos sufragistas, y el feminismo de clase, que será el feminismo que coge la obra de Marx y relaciona feminismo y marxismo. Ya lo hace el propio Marx en el Manifiesto Comunista, Tanto él como Engels hacen referencia en el manifiesto, no podía ser de otra manera, a las mujeres obreras y trabajadoras. Hacen referencia a la prostitución de mujeres en el Manifiesto Comunista. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues igual porque tenían mucha cabeza para percibir los problemas de la humanidad
pero pensamos que no. Si Marx y Engels van a pensar en las mujeres, en su obra, en todas sus obras, bueno, en su obra en general, va a ser porque estaba Flora Tristán antes. Es que los socialistas utópicos y Flora Tristán ya habían escrito sobre que no se podía pensar ningún proyecto de emancipación humana y de transformación social sin pensar en qué les pasa a las mujeres, lo que luego llamarán los marxistas la cuestión femenina. Pero lo van a hacer porque ella ya había escrito esta obra y porque las sufragistas, desde Mary Wollstonecraft, desde la Revolución Francesa, es que ya estaban en la calle, ellas ya estaban escribiendo sus panfletos, escribiendo sus libros. 1848, la fecha en que Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, es la fecha de la Declaración de Derechos de Seneca Falls. La Declaración de Seneca Falls es una declaración de derechos de la mujer y la ciudadana, la segunda gran declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. La primera la había hecho Olympia de Gouges en 1791, pero en 1848 esta declaración que se hace en Estados Unidos, en el pueblito de Seneca Falls, que está en el estado de Nueva York, fue una grandísima convención sufragista. En 1848 el sufragismo estadounidense estaba en un punto de madurez muy fuerte. Es decir, gracias a que las feministas estaban en las calles, en los periódicos, en el activismo, es que podemos pensar que es gracias a eso, más que a una especial percepción de ellos, a que el marxismo como paradigma teórico se plantea la cuestión de las mujeres. ¿Qué hacemos con las mujeres? ¿Van a formar parte de la clase trabajadora o queremos, o va a ser la postura del propio marxismo o de los sindicatos y los partidos de izquierda, va a ser la postura como querían tantos, el prohibir el trabajo femenino? Quiero aquí recordar que las feministas marxistas y socialistas tenían mucha debilidad por Marx. ¿Por qué? Porque Marx fue el que defendió a capa y espada dentro del movimiento obrero internacional que había que apostar porque las mujeres fueran trabajadoras en la sociedad capitalista y en la futura sociedad comunista. Pero es que más o menos la mitad estaban en la posición de que defendiera la internacional el prohibir el trabajo de las mujeres. Entonces, bueno, se jugaron en el siglo XIX muchas cuestiones en la relación entre el feminismo, el socialismo y el marxismo. Es un siglo apasionante, pero apasionante de verdad. O sea, es que el activismo de las socialistas utópicas, de las sufragistas en toda la diversidad que tenían, fue leyendo este libro y leyendo, como ha dicho Rosalía Romero, lo verdaderamente, o sea, la situación insoportable en que vivía la clase trabajadora y las mujeres de todas las clases sociales, vemos lo que les debemos. A todas las personas que en el siglo XIX decidieron dedicar su vida a la lucha por mejorar la condición de la humanidad. Claro. Quiero decir una cosa, fijaros, Flora Tristán siempre marca de qué tipo de mujeres está hablando. Siempre dice ¿por qué menciono a las mujeres? Sus referentes son solo las mujeres obreras. Bueno, no es cierto, pero cuando pasa a describir cómo viven las mujeres, ella ahí da el giro de clase para hablar de las obreras y de cuál es su situación concreta. Y hace un retrato tremendamente realista. Esto es una grandeza particular de Flora Tristán frente a las otras marxistas, a las que serán las feministas marxistas como Clara Zetkin o Alejandra Kollontai.
¿Por qué? Porque mirad, yo a Kollontai, que he trabajado mucho sobre ella y que la admiro profundamente, Kollontai, cuando habla de la revolución sexual y del tema del amor y de la prostitución, es genial. Pero luego ella hereda de Marx y Engels, que sabéis que se convirtió un poco en una ortodoxia, lo que ellos decían, y eso fue una pena, adopta la ortodoxia de mantener que en la clase trabajadora obreros y obreras ya viven en condición de igualdad. Era por definición prácticamente, porque el marxismo había hecho el siguiente análisis. Las mujeres, la gran derrota histórica del sexo femenino fue cuando los varones las apartaron de la producción y las encerraron en lo doméstico, que es el análisis que hace Engels en El origen de la familia. El problema de las mujeres es que han sido apartadas del trabajo socialmente valioso y durante miles de años al final se ha generado la dependencia afectiva, intelectual, moral que tienen de los varones. Pero entonces el marxismo añadirá, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo único que hay que hacer para que las mujeres recuperen su dignidad y su libertad es que entren en el trabajo asalariado. Luego, por definición, como una obrera es una persona que está en el trabajo asalariado, si no, no sería una obrera, sería una mujer, ama de casa. Por tanto, ahí le aplican la lógica, las obreras ya viven en condición de igualdad con los obreros, porque, y dice, lo único que tienen que luchar juntos contra el capitalismo, pero una obrera ya no necesita ser feminista, prácticamente, porque ella ya es una igual al traer el salario a casa. Vamos a ver, este análisis es el pro y contra del marxismo, porque por un lado, lo bueno que piensan en las mujeres, no ignoran a la mitad de la humanidad, pero lo malo que es como eso del abrazo del oso, que las piensan, pero las estrujan diciendo, las mujeres no necesitan el feminismo, lo que necesitan es luchar contra el capitalismo, que es el que las está arrancando la posibilidad de disfrutar de sus hijos, de su familia, de sus maridos, en fin, vuelven a naturalizarlas y piensan que el feminismo ya está absorbido en la lucha de clases y en la lucha por el socialismo o el comunismo. Flora Tristán, jamás. ¿Por qué? Mirad, en parte porque ella sí que fue una obrera. Es que Kollontai o Clara Zetkin, con todos nuestros respetos y lo que les debemos, nunca fueron obreras, nunca fueron clase trabajadora, no vivieron como vivió Flora Tristán en los barrios de clase trabajadora de París. Entonces ella hace una cosa que os puede a alguien molestarle o no comprenderlo, y por eso lo quiero decir. Flora Tristán es que dice las mujeres obreras son brutales y malvadas, porque para ella, pero es que lo dice de los obreros también, porque mantiene que de la miseria y de la ignorancia solo sale la brutalidad, lo peor del ser humano. ¿Cómo describe los hogares obreros? Lo hace perfectamente y escribe cosas como hay que entrar en esos hogares para ver la brutalidad que sufren las mujeres. El tema de la violencia de los obreros con ellas le dedica varias páginas. De la brutalidad que sufren las mujeres, la miseria moral en que viven los hombres y los niños, ahora, todo el día chillando, gritando. Es decir, jamás se idealiza a la clase obrera. ¿Quién la idealizó? El marxismo. No, Engels reconoce, dice en su obra, proletarias y proletarios ya viven en estado de igualdad. Exquisito, salvo cierta brutalidad de ellos con ellas, que viene del pasado y cuesta mucho erradicar, o sea, la violencia. Pero por lo demás ya viven en estado de igualdad. Tristán no, y utiliza un lenguaje el mismo que Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft que dice, mis hermanas imbéciles procreadoras que se dedican a sacar brillo a sus cadenas en vez de hacer algo por quitárselo, no os molestéis, pero es que las trata, o sea, insulta a sus hermanas. Ella se ve legitimada para hacerlo, porque le entra una indignación de ver cómo eso están en su frase, sacando brillo a sus cadenas en vez de hacer algo. Pues Flora Tristán es igual, porque ella es una obrera y por tanto lo puede hacer.
Pero luego, cuando habla de las peruanas, pues también es que dice cada cosa, es una autora muy directa. Y eso hay que entenderlo, yo creo, en la justa medida de que no está idealizando ni disfrazando la realidad. Está explicando, bueno, pues la realidad en su peor estado. Esto por un lado. Por otro, fijaros, Flora Tristán fue una de las primeras feministas que estuvo, cuando yo era joven, por ejemplo, que estaba en la Asamblea de Mujeres de Salamanca, íbamos a las librerías a que nos dejaran libros para luego poner un puesto y venderlos, y Flora Tristán era la única que estaba junto con los marxistas y socialistas, no estaba en lo de las mujeres, estaba donde ellos. ¿Por qué? Porque la obra cumbre, hasta hace poco, hasta que bueno, las feministas hemos leído bien su obra, era Unión Obrera. Unión Obrera, si os dais, fue su obra más conocida y es esa que estaba junto con el Manifiesto Comunista, etc. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta no tiene la palabra mujeres en ningún sitio, ni la palabra feminismo. Entonces ellos los leían Unión Obrera y decían, esto sí. Esto lo ponemos en marxismo, pero Unión Obrera es un capítulo, es un libro en que efectivamente Flora Tristán lo dedica a la clase trabajadora. Y fijaros con qué humildad, hay un capitulito que es el primero o el segundo de esta antología que se titula ¿Por qué menciono a las mujeres? Es modélico, de verdad, porque ella empieza con mucha humildad explicando por qué menciona a las mujeres, como pidiendo perdón y teniendo que explicar por qué un libro en que ella quiere explicar a los burgueses cuál es la situación de la clase trabajadora, porque tiene la idea ingenua e ilustrada de que la burguesía, los dueños de los medios de producción, no saben lo mal que están viviendo los obreros y las obreras. Que el problema es la ignorancia. Bueno, como Sócrates, que no hay nadie que sea malo, es solo ignorante y falta de conocimiento. Entonces, por eso Flora Tristán la seguimos considerando un poco socialista utópica o una feminista muy ilustrada porque confía enormemente en el poder de la educación y del conocimiento. Cree que ella en ese libro va a explicar la situación horrible de la clase trabajadora y cómo va a ser muy fácil que en cuanto lo lean las personas importantes de la sociedad se van a poner manos a la obra a cambiar la situación de mujeres y hombres proletarios. Marx, como empecé diciendo, Marx sabe que eso no es así, que los buenos sentimientos no mueven a la acción necesariamente, que solo será la clase trabajadora, y podemos decir nosotras, y seremos solo las mujeres, que nos han valido los buenos sentimientos de nuestros padres, hermanos, que les valían a las sufragistas, pero si yo quiero muchísimo a mi hija, o pero si lo que Flora Tristán, esa ingenuidad a la hora de confiar en que todo se puede arreglar en cuanto sepamos lo mal que están pasando los inmigrantes o que hay prostíbulos por todo Madrid, que es saberlo y pasar a la acción. No, eso no ha sido históricamente así. Ahí tenía tal vez mucha más razón el análisis de Marx de clase, de una clase solo se emancipa a sí misma. Y las mujeres, bueno, pues tenemos también nuestra reflexión que hacer, porque el socialismo a secas, sin ser feminista, tampoco ha hecho nada por las mujeres. Por eso tenemos que seguir hablando de socialismo y feminismo por relacionados que estén. Porque históricamente hemos visto que solo las mujeres organizadas como feministas dentro de los partidos de izquierda han sido capaces, lo primero, de hacer visible que existimos. Eso para empezar. Y eso es una lección que no podemos olvidar. Y la lectura de Flora Tristán en eso es ingenua y, sin embargo, es muy dura analizando y describiendo la realidad.
de las fábricas, de los barrios obreros y de las mujeres que alguien llamaría burguesas, porque lo eran, porque estaban en otra clase social. De ellas también habla, y hemos recogido en esta antología un capítulo sobre las mujeres inglesas que es tremendo también, porque habla de mujeres que ahí no son obreras. Y cuando describe su situación, fijaros que cuando ha descrito la vida de las obreras era duro, pero ves a esas mujeres y es que tampoco, o sea, piensas, tampoco quiero ser de ellas bajo ningún concepto. Es que son mujeres que su existencia se reduce a la N, la A, la D y la A, nada. Como la de Penélope en la Odisea, por cierto, que no lo voy a dejar de decir porque nos dicen tantos literatos que leamos la Odisea, que leamos la Odisea y que leamos la Ilíada, y en la Odisea para aprender que nuestras hijas, que Penélope se pasa toda la Odisea mientras Ulises está desarrollando sus capacidades por el mundo, navegando, escuchando a las sirenas, aprendiendo 1000 tretas para enfrentarse, superando obstáculos. Ella está esos 20 años haciendo NADA, nada, tejiendo y destejiendo, sí, pero no, nada, porque no se acolchan y se acabó. Bueno, y esa es la vida que tenían las inglesas, porque ella habla mucho de las inglesas, en Paseos por Londres, que yo para mí esa obra es la mejor, extraordinaria, junto con el... Las inglesas es una vida, o sea, que es la nada. Así que, bueno, muchas razones. Voy a terminar diciendo una cosa. Ya lo ha señalado Rosalía Romero, es que Flora Tristán tocó muchos temas. Ella era hija ilegítima, también lo era Olimpia de Bus, por cierto. Mary Wollstonecraft, su padre fue un alcohólico que las dejó en la miseria. Es una constante en las mujeres feministas del 19, en las que llegaron a escribir y en todas las que lo sufrían sin llegar a escribir. Por eso el feminismo tomó tanta fuerza, porque es que la situación es que era muy insostenible. Pero Flora Tristán se preocupa por las hijas e hijos ilegítimos, como Olimpia, se preocupa por la esclavitud, por las inmigrantes, por los obreros, que son su mayor preocupación, y por las obreras, porque ese capítulo que empieza ¿por qué menciona a las obreras? Termina diciendo a los obreros: obreros, es en nombre de vuestro propio bien que debéis luchar por los derechos de las mujeres, porque la desigualdad de las mujeres es la causa de todos los males de la sociedad. O sea, que empieza con mucha humildad para terminar con una tesis que fue la del feminismo radical en los 60, que es, bueno, y también de John Stuart Mill, quiero decir, que la desigualdad entre mujeres y hombres es la escuela de todo el resto de las desigualdades humanas. Y cómo ella se dirige a los obreros con esa fuerza para decir: obreros, poneros a ser feministas, lo primero. Porque he empezado explicándoos por qué menciono a las mujeres y termino diciendo que ahí está la clave de estas sociedades tan inmorales en que vivimos y tan injustas. Bueno, pues y ahora ya para terminar, sí, de verdad, una cosa, mirad, a las mujeres hoy en día siempre hay lo que John Stuart Mill llamó la inversión de la carga de la prueba en todo lo que hacemos. En el siglo XIX las mujeres no tenían derechos, ni políticos, ni civiles, ni de nada. Pero ellas solicitaban derechos y ¿qué les decían? La filosofía, los políticos, la sociedad. Mostradnos vosotras que tenéis inteligencia suficiente para poder votar. Mostradnos vosotras que tenéis capacidad suficiente para estar en el espacio público. Eso se llama invertir la carga de la prueba, porque el inocente, la inocente nunca tiene que mostrar que es inocente, porque a ver cómo lo muestras. Son nosotros los que tienen que mostrar que tú eres culpable. Los jueces. Bueno, pues en el caso de las mujeres siempre tenemos nosotras que estar mostrando, nos piden todo tipo de pruebas. Y ahora nos piden la prueba las feministas desde muchos sitios: probadnos que sois antirracistas, probadnos que sois ecologistas, probadnos que sois animalistas, probadnos que... No, decir, bueno, el caso es que
se nos pide que lo probemos cuando todas las sufragistas, las socialistas, siempre se preocuparon por todo el resto de las causas sociales. Y hoy sigue siendo igual. Las mujeres, aparte de preocuparnos por nuestra situación, bueno, nos preocupamos por todo el resto de las desigualdades y, sin embargo, nos siguen siempre tratando de esta manera y decirnos, mostrarnos que, en fin, que una gran clásica y que la saludamos desde aquí a Flora Tristán. Bueno, y a todas vosotras muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra atención. Bueno, yo quería comentaros que realmente si alguna cosa he aprendido de Ana de Miguel es que hay que estudiar. Es decir, que y eso me lleva a la situación en la que estamos en estos momentos, ¿no? Es decir, que uno de los problemas que yo creo que estamos viviendo de manera más intensa es el tema de que no tenemos marcos, ¿no? O sea, parece que han como desaparecido porque resulta como bastante duro, ¿no? Me acuerdo cuando Ana me llevaba a la clase al curso de teoría feminista para que aprendiera. Yo creo que es uno de los mensajes que en estos momentos toca recuperar, ¿no? Porque sin las referencias del pasado no tenemos claro qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Y de alguna manera esa ha sido siempre nuestra trampa, ¿no? El que siempre parece que estemos reinventando la rueda, que siempre parece que no tengamos referencias del pasado, ¿no? Entonces yo valoro especialmente el trabajo de Ana, de Rosalía, del seminario que inició Celia Amorós, de Alicia Puleo, de todas las feministas que en estos momentos, las teóricas que están currándose y están manejándose entre el presente y el pasado, ¿no? Y a mí me gustaría poner sobre la mesa, hemos hablado mucho del pasado, pero creo que es fundamental hablar del presente y las contradicciones del presente. Has mencionado como de pasada, pero es fundamental el tema de qué pasa con las feministas y el socialismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, hace poco se ha creado un grupo de feministas socialistas y que seguro que la trayectoria y el trabajo de Flora Tristán es inspirador. ¿Qué es lo que toca en estos momentos? Es decir, la mayoría de la gente joven no se siente implicada en relación a los pensamientos y a las teorías clásicas tradicionales. Tampoco han quedado sobre la mesa muchos marcos de referencia. Entonces, me gustaría que habláramos de presente y de futuro, ¿no? Desde la inspiración. Y luego había otro elemento que me estaba permanentemente, le estaba dando vueltas mientras explicabas el pensamiento de Flora Tristán, ¿no? Y es si realmente tomó conciencia de su propia situación y hizo algo por ella, ¿no? Es decir, estos días estoy revisando, y aquí acabo el tic-tac, hay una serie que he descubierto en Radio Televisión Española, que la produjo Radio Televisión Española, que se llama La Otra Mirada, no sé si la conoces. Bueno, esta sí, pero debo ser la única que no la conocía. Pero me pareció súper impactante que, bueno, yo siendo trabajadora de Radio Televisión Española, no enterarme de que en 2018 se hizo una producción tan potente sobre el tema de la lucha de las mujeres, de todos los retos que teníamos en el siglo, a principios del siglo XX. De alguna manera no tenemos referencias. Bueno, las que estáis aquí ya veo que sois muy aplicadas, pero desde el periodismo y las que estáis ahí. Pero creo que faltan, ¿no? Así que plantearía esos varios elementos, presente-futuro, desde su propia identidad
fue realmente consciente y supo a nivel personal hablar de lo que le estaba pasando. Y bueno, comentar también que en Perú hay una organización que se llama Flora Tristán, que es súper potente y que ha sido un referente que ha mantenido la memoria en América Latina de todas sus enseñanzas, ¿no? Y en España hay muchas asociaciones Flora Tristán, en León, pero bueno, Rosalía, si quieres contestar a esto del pasado presente o lo que plantea Monse o lo que quieras. Bueno, con respecto al pasado presente. Bien, yo antes ya dije muy brevemente que la sociedad que denunciaba, que denunció y que denunciaba en su obra, aunque se refiere y analiza a sociedades muy distintas, desde la situación de las mujeres esclavas, tanto en Latinoamérica, en Perú, como en las islas de Cabo Verde, en este viaje que ella nos cuenta en Peregrinaciones de una paria, y después también, pues, por otra parte, como ya hemos visto, la sociedad industrial emergente, ¿no? que está en un desarrollo, pues, más en Inglaterra que en Francia. El desarrollo era mayor y por consiguiente van a ser diferentes aspectos de la realidad social de las mujeres los que van a ser analizados en la obra de Flora Tristán, pero sí que hay una continuidad entre la situación que ella denuncia, por ejemplo, en la situación que padecen las mujeres extranjeras, las mujeres inmigrantes cuando llegan a Europa, por ejemplo. Es algo que tiene mucho que ver con el momento actual, el problema de las mujeres inmigrantes, el problema que padecen tanto las latinoamericanas, que tienen ya una gran ventaja con el tema de hablar castellano o español, y las mujeres que proceden también de África. Es decir, ahí hay una continuidad en la situación que viven las mujeres inmigrantes y que la obra de Flora Tristán nos da mucha luz. Después hay otra parte de los argumentos de Flora Tristán que no han sido aludidos en esta presentación y que conviene recordar, porque también nos ayudan a ver la evolución que hemos tenido en la manera de conceptualizar y de abordar la situación referida a la educación, ¿no? A la educación y a la formación reglada. Por ejemplo, en ese aspecto, Flora Tristán es muy de su época histórica. Ella defiende la educación de las mujeres obreras porque un argumento muy similar al que utilizaba Platón en el siglo IV a.C. Es muy importante que las mujeres estén formadas porque son las educadoras de sus hijos, no de los nuevos ciudadanos. Bueno, en este caso Flora Tristán también hablaba de las hijas, pero no había un razonamiento como el que hoy está presente en el feminismo, que consiste en que es un bien en sí mismo y es una necesidad en sí misma la educación y la formación en las instituciones educativas de todas las mujeres, porque es un derecho humano y tenemos una concepción de derechos humanos muy distinta a la que existía en el siglo XIX. Pero siguiendo con la pregunta de Monse Boix, vuelvo otra vez al tema de la interseccionalidad, que quizás me quedé corta antes. Sobre el tema de la interseccionalidad hay un gran debate hoy en día en la teoría feminista contemporánea, hasta el punto de que se habla
de que las mujeres, los seres humanos y la mitad de la población, que somos las mujeres también, tenemos múltiples identidades, estamos atravesadas por múltiples identidades y la identidad de género, la socialización de género y todo el resultado, todo lo que conlleva, ¿no? En cuanto a la formación de estereotipos de personalidad femenina o masculina, pues en ese aspecto Flora Tristán, me estoy repitiendo, pero creo que no es ocioso recalcarlo. Es un referente de análisis interseccional muy a tener en cuenta y muy de agradecer su existencia. ¿Por qué? Porque efectivamente las mujeres inmigrantes tienen una problemática que no la tengo yo, que soy una europea, con un trabajo fijo, viviendo en una ciudad, con una vida económicamente solucionada. No son las mismas problemáticas. No podemos negar, darle la espalda a esa realidad. Personas, mujeres como yo, que asumo el discurso del feminismo radical de que todas las mujeres vivimos unas condiciones comunes bajo el sistema patriarcal. No le podemos dar la espalda a esa realidad, del mismo modo que no le podemos dar la espalda a las situaciones que tienen mujeres españolas o mujeres europeas, mujeres que han nacido y viven en el mundo norte y no tienen un trabajo, no tienen un trabajo con un contrato y van a tener muchas dificultades cuando llegue la hora de la jubilación porque no tienen no van a tener una pensión contributiva. Flora Tristán es una fuente de riqueza para tomar conciencia de todas estas problemáticas que tenemos que ver de forma, digamos, local, por decirlo de alguna manera, o localizada geográficamente en cuanto a, si no geográficamente, porque algunas están diseminadas, el conjunto de las mujeres que padecen tales condiciones, porque son, por ejemplo, relativas a cuestiones étnicas, pero bueno, hay que tener en cuenta que existe una pluralidad de problemáticas y qué es lo que nos ayuda a continuar la historia del feminismo, la unidad, ¿no? Una unidad en la historia de los análisis feministas desde que vivió Flora Tristán hasta la actualidad. Pues que Flora Tristán enfatiza las condiciones de vida que padecen todas las mujeres. Ella, por ejemplo, Monse, ella luchó mucho, tú hacías referencia, Monse Boyce, a la cuestión de su vida y al tema, ¿no? A uno de los temas por los que ella luchó y fue una activista muy conocida en su época. Tú, ¿verdad que preguntabas por ese aspecto? Bueno, ella en el tema que fue una militante coherente e incansable, fue en la cuestión del divorcio. La cuestión del divorcio, ella lo vivió en sus propias carnes, su propia vida, la imposibilidad de divorciarse y el seguir sujeta a un hombre con el que le obligaron a casarse y que no podía deshacerse de ese vínculo que siguió teniendo prácticamente hasta el final de sus días. Entonces, ella hizo varias peticiones, redactó las redactadas por ella, presentándolas a distintos organismos, y el tema del divorcio sí que fue una cuestión en la que unió su problema como mujer y un aspecto de la necesidad de la militancia
del momento histórico en el que le tocó vivir y que afectaba al conjunto de las mujeres, ¿no? Bueno, vamos a dar más palabras, que se nos va el tiempo, la verdad es que son las 8:30. A ver, chicas. Si habla alguien ahí, avisadme porque tengo el altavoz. ¿Queréis a las que estáis aquí presentes hacer algún comentario sobre la relación entre feminismo y socialismo, sobre lo que queráis? Venga, animaros. Venga. Bien. Hola, buenas tardes. Gracias a Metalibrería. Soy Sonia Lamas y bueno, gracias a Rosalía Romero, a Ana de Miguel y a Montse Boix. Yo como militante socialista que soy, a mí el feminismo fue, y las feministas en Madrid, las feministas socialistas, fueron las que me llevaron a militar en el Partido Socialista. Entonces, como feminista que me sigo formando y como militante socialista, creo que es imprescindible que la militancia socialista conozcamos esa alianza y esa unión y esa necesidad de mantener unido el socialismo y el feminismo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor quienes hemos militado en el feminismo y eso nos ha llevado a militar en un partido político, necesitamos trasladar, y yo lo voy a hacer, a la militancia base, cuando empiezan a militar en el Partido Socialista, la imprescindible formación en feminismo. Y sé que estamos en ello, ¿no? Pero además de decir que somos feministas, necesitamos formarnos como feministas dentro del propio Partido Socialista. Yo, mira, con esto que estás diciendo, no sé, pues más de acuerdo imposible, pero no sé si no se dan unas relaciones de cautividad siempre entre el feminismo y el socialismo. De cautividad porque, claro, podemos pensar que desde la izquierda es desde donde se ha acogido la lucha feminista y las reivindicaciones feministas históricamente y en la actualidad. Pero entonces eso también es una doble vara porque sitúa a las mujeres feministas en, como es la izquierda quien más ha hecho, puede pedir todo tipo de sacrificios a las feministas, decir, bueno, es que ahora no es el momento, históricamente siempre fue así. Lenin decía, ahora no toca, o a ver, está el primer país comunista contrarrevolucionarios de todo el mundo intentando acabar con él, y vosotras hablando de la familia, la sexualidad y de vuestros problemas, en el fondo, eso no es el momento, eso es recurrente siempre. Y él, pues en realidad, no sé, no te voy a decir el Ministerio de Igualdad, pero los problemas de las mujeres siguen siendo problemas de las mujeres, eso, y entonces están los problemas con mayúsculas para el socialismo y luego los de las mujeres y cómo se relacionen. Las mujeres quedan cautivas, por eso el feminismo autónomo prohibía la doble militancia. Decía, no, es que las mujeres que están en los partidos, si las admitimos en una asamblea de mujeres, que nos reuníamos solo mujeres, siempre al final el partido tiene que prevalecer de alguna manera. Este era el debate entre las feministas, que pueden ser pueden ser de izquierdas, la verdad es que lo son prácticamente todas las feministas militantes, pero que no querían que hubiera doble militancia en sus asociaciones. Bueno, eso era el debate de los 70. Sí. Bueno, y no solo de los 70 y de los 90, yo empecé a militar en el feminismo en los 90 y parte del feminismo que era de izquierdas decía que no a la doble militancia, ¿no? O planteaba un sector del feminismo, decía que no entendía la doble militancia. Pero yo creo que, y entiendo perfectamente que digas
Las relaciones de cautividad, Las relaciones de un poco cautividad. de relación perversa, lo que no quita para que sepamos al mismo tiempo que si no hubiera mujeres feministas dentro de los partidos, es que ¿dónde Perdonad, estaríamos? hay muchas mujeres, a ver, en estos momentos decapitadas, desgraciadamente, que han sido activistas y que no han antepuesto su militancia de partido al feminismo. El que luego eso se paga es otra historia. Pero creo que ya va siendo hora Claro. de que se reconozca, y tenemos casos desde recientes, podríamos revisar toda la transición. Ya está, yo creo que hay que reajustar los mensajes. No, pero si lo que tú has dicho, lo que has dicho es que es coherente con esto en el momento en que igual dentro de un partido político algunas mujeres anteponen definitivamente en un momento determinado su feminismo, tú lo has dicho, son decapitadas. Es una relación compleja. Bueno, es que ser feminista es complejo en todos lados. Siempre, y eso es lo que, fíjate, yo citaría a Amelia Valcárcel aquí, que hace poco la escuché, que dijo que si habíamos llegado a pensar que el feminismo iba hacia adelante y que podía ir hacia adelante sin enormes, bueno, pues sacrificios personales o decapitaciones, pues que sencillamente nos habíamos equivocado y que toda reacción es posible. Y a mí ese me dejó la verdad helada, porque decir, sencillamente nos habíamos equivocado. Oye, tengo dos palabras aquí pedidas. Si os parece, les voy a dar la palabra y escucháis, María José, cuando quieras, y luego Elena, y le contestáis indistintamente, ¿vale? María José. Gracias. Yo un comentario nada más quería hacer. Ana, soy Mariajo desde Perú, otra vez aquí viéndote desde la distancia. Desde Perú, sí. Sí. Pues bienvenida. Gracias. Quería hacer un comentario nada más acá. Claro, Flora Tristán es muy conocida y una organización, ya lo habéis dicho, y es muy, muy conocida, muy antigua, qué sé yo. Y nada más hacer el comentario que, claro, de lo que escribía Flora Tristán, en Perú la situación no ha cambiado tanto como en Europa, ¿no? O sea, la situación de informalidad de, por ejemplo, las mujeres pobres, yo trabajo en ese tema, la informalidad desde el 96%, el 40% de mujeres no tienen autonomía económica, o sea, hay unas cifras económicas así como muy sólidas. Y si vemos como un extremo de esa situación que podemos encontrar en otros países de Europa, o una lupa, ¿no?, que te lo aumenta todo, yo diría, vamos, por lo que las escucho y por la sensación que a mí me da, que las mujeres obreras de Latinoamérica, he trabajado muchos años en México también y con población indígena, igual que aquí, y zonas rurales, urbanas, no importa, no tienen ninguna duda que el socialismo a ellas no las resolvió nada, que los camaradas estaban por y para los camaradas, ¿no? Entonces, o sea, a pesar de que ya nosotros tenemos la historia y le hemos leído lo que pasó en el sufragismo, lo que les pasó a las feministas de la tercera ola con sus camaradas también, yo creo que cuando uno ve poblaciones tan masivas de mujeres pobres, sí han resuelto bastante bien que la izquierda no estaba pensando en ellas. Claro, no es que militen en movimientos feministas, porque hay otras prioridades que son mucho más urgentes, sobre todo estos últimos 2 años, ¿no? Pero que me parece que cuando uno encuentra una lupa como esta, ¿no?, y ve los extremos, la claridad de que el socialismo, la izquierda, no contempla a las mujeres es mucho más manifiesta, ¿no? Nada, claro, gracias. Bueno, muchas gracias, María José, pero fíjate, pero es que las mujeres somos voto cautivo en parte y estamos tan agradecidas a las mujeres que están dentro de los partidos socialistas o comunistas o de izquierdas, porque sabemos que la derecha es la que deja en la pobreza más directamente, pues, a todo el mundo. O sea, al no tener una conciencia de la... Bueno, por eso Flora Tristán es feminista y es socialista, pero desde luego la relación... bueno, en el artículo de Heidi Harman de 1980, ella
se titula Marxismo y feminismo, historia de un matrimonio infeliz. Pero ella siempre seguía siendo marxista, pero dijo, pero nos tenemos que pinar. Hasta aquí hemos llegado de hacer caso a los camaradas. Y entonces ahora la relación tiene que ser de fuerza de poder y desde fuera de apoyo a las mujeres que luchan en los partidos, en todos. Ahí, bueno, por el feminismo. Pero por eso es una relación compleja. Elena Jiménez también quiere hablar. Elena. Hola, pues nada, muchas gracias por la presentación y por recuperar este libro tan maravilloso que estaba agotado y llevo tiempo detrás de él y ya podré leerlo, ¿no? A mí, bueno, los textos de Flora Tristán me sorprenden siempre que leo algún fragmento de ella porque tienen una claridad, como habéis dicho, asombrosa y están llenos de frases, ¿no?, que te abren totalmente la mente y te señalan el problema, ¿no? Y mi pregunta iba más un poco, pues, porque cada vez que me acerco a mujeres tan importantes como ella, veo como, sobre todo, por ejemplo, en la historia de la filosofía generales, ¿no?, pues están totalmente ocultas, casi no se habla poquito, nada más que un epígrafe, ¿no?, de ella. Casi además también en nuestra genealogía son poco recuperadas, pero solamente cuando nos acercamos a ella nos acercamos desde el feminismo, ¿no?, desde casi de la historia de la filosofía, ¿no?, que me interesa. De hecho, hace poco tenía un libro, un manual de socialistas utópicos y no aparecía ella, ¿no? Entonces quería preguntaros, porque claro, ellas sí son mujeres influyentes en su tiempo, ¿no?, y son leídas y están, y cómo al final luego la historia de la filosofía que nos llega, pues se ocultan o solo la recuperamos prácticamente las feministas, ¿no? Y bueno, pues un poquito eso, que pensáis que cómo ha sido, ¿no?, pues su influencia y luego también esa ocultación que han tenido al final un poco o intencionada o por desconocimiento, pero pues nada, y muchas gracias. Gracias, Elena. Bueno, pues Rosalía, si contestas y terminamos ya porque eran las 8:30 la hora y no queremos abusar aquí de la trabajadora, francamente. Entonces... Vale, muy bien. Bueno, Elena, muchas gracias por la pregunta. A ver, pues el androcentrismo tiene una parte, el androcentrismo que consiste en dar una visión de la historia, del pensamiento, del arte, de la historia social, de la historia de las luchas, del movimiento obrero, de todo, ¿no? La historia es androcéntrica porque no recoge las aportaciones de las mujeres. Causas, ¿por qué no se recogen? Hay unas causas que son intencionales y otras que no son intencionales, son efectos, digamos, metaestables del sistema de conocimiento de dominación masculina. Es decir, a veces no responde ni a intenciones, sino responde a una manera automática de hacer las cosas. Por ejemplo, en el caso de Flora Tristán, pues Engels, cuando escribió su obra, su opúsculo del socialismo utópico al socialismo científico, explica que ese paso se da cuando se explica el concepto de plusvalía, cuando se detalla cómo es el funcionamiento del sistema económico capitalista, que consiste en que el patrón se apropia de un valor que genera el trabajo del obrero o de la obrera, y que la persona que lo genera no lo cobra, sino que se queda con él, el patrón, el dueño de la fábrica, del taller, en fin, vamos a ver, que esta explicación le atribuye la explicación del mecanismo de la plusvalía a Marx. Cuando nosotras sabemos que ese
mecanismo está explicado en Paseos en Londres. Nos preguntamos, ¿Engels conocía a Flora Tristán? No lo sabemos. No sabemos si la conocía, si conocía esa aportación o si la invisibilizó. No sabemos. El caso es que ocurre muchas veces. Y voy a decir un caso reciente que a mí me llamó la atención, que quiero compartirlo porque seguramente que os va a gustar conocerlo. Yo me indigné muchísimo, bueno, sobre todo me produjo mucha tristeza. A ver, Marvin Harris, un antropólogo materialista importantísimo, que por supuesto no podemos tacharlo de machismo ni de un androcentrismo fuerte, porque en su obra sí que tiene en cuenta a las mujeres en muchas ocasiones. Bueno, pues cuando él, en una obrita que se llama Nuestra especie, explica, publicada en el año 2000, explica por qué las sociedades humanas llegaron a ser de dominación masculina, da exactamente la misma explicación que da Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Y sin embargo, no la nombra. Así, y sin embargo, Flora Tristán cita a Mary Wollstonecraft, vamos, la dedica varias páginas. Y lo mismo todas las feministas comunistas, Kollontai, Clara Zetkin, todas se conocían, citaban a Olympia de Gus, a Mary Wollstonecraft. Es el patriarcado. Y es el patriarcado y es un proceso en el que tenemos que ir poco a poco. ¿Cómo que Otros no, 200 poco a años. poco no tenemos tiempo, tenemos que espabilar. Bueno, por supuesto. Tenemos que saber que Era un eufemismo. muchos cambios necesitan más tiempo para que se produzcan, desgraciadamente. Bueno, muchísimas gracias. Quiero daros tanto a Monse como a Rosalía como a Ana, porque nos hacéis pasar unos ratos muy interesantes. Hay gente en el chat que ha puesto que es muy importante la divulgación de las cosas y que esta es una plataforma... Margarita, tenemos aquí una palabra, puede por lo menos dejar en un minuto. Venga, coge. Yo quería preguntar, o sea, cómo pasar este mensaje cuando la clase obrera y la mujer obrera ahora mismo ni siquiera se identifica como tal. O sea, ¿cómo va a reconocer los mensajes de socialismo o de feminismo cuando tú le dices a una mujer que eres feminista y te dice, ¿yo de qué? Yo ni machismo ni feminismo, a mí eso no me hable. O le dices clase obrera y te dice, bueno, si vas a venir a mí con cuentos ahora de teorías de no sé qué, cuando no se reconoce en esa clase social o en esa opresión. O sea, ¿cómo pasas el mensaje de Flora Tristán? ¿No? O sea, ¿Podéis hacer un resumen frente al micro para que lo oigan desde casa, que no creo que se haya oído desde ahí? O sea, como Se ha oído bien. O ahora en el bar lo tratamos. En todo caso, una cosa son las teorías y los marcos que hay que estudiar y otra cosa son las estrategias de comunicación en las que también, iba a decir, tenemos... Algunas afortunadamente tienen las pilas puestas también en esto, ¿no? Es decir, que una cosa y la otra no son, son estrategias. ¿Cómo pasar el mensaje importante? Pues con TikTok. Mira, al final, feministas, la mayor parte de la sociedad no lo va a ser. Eso es lo que hemos aprendido ahora, que por llevar camisetas de todas deberíamos ser feministas, o eso... Entonces, las que vamos a estar al pie, vamos a ser, no sé, siempre una minoría de alguna forma. O sea, que tampoco te preocupes tanto por, sino... O sea, filosofía y comunicación. Filosofía y comunicación. Bueno, perdonadnos, es que al estar aquí en presencial, luego la pasión nos lleva, pero... Está muy Margarita, bien. puedes terminar, perdóname. Pero bueno, solamente daros las gracias otra vez y ya sabéis que aquí tenéis una casa donde el feminismo tiene un lugar muy importante. Así que Muchísimas gracias. Muy bien.